La Primera Guerra Mundial, conocida también como la Gran Guerra, fue uno de los eventos más significativos y devastadores de la historia moderna. Desde 1914 hasta 1918 el mundo presenció un conflicto global que involucró a las mayores potencias de la época y que alteró para siempre el rumbo de la política, la sociedad y la economía internacional. Este enfrentamiento masivo no solo definió el siglo XX, sino que también sentó las bases para transformaciones profundas en las décadas posteriores. En esta narración, exploraremos las complejas causas que llevaron a la guerra, su desarrollo, las innovaciones tecnológicas que revolucionaron la forma de combatir y las profundas consecuencias que dejó a su paso. Acompáñame en este recorrido por uno de los capítulos más impactantes de la historia humana. Para comprender plenamente la Primera Guerra Mundial, es indispensable analizar las múltiples tensiones acumuladas en Europa durante las décadas previas. En primer lugar, el nacionalismo desempeñó un papel crucial. Este sentimiento, que puede entenderse como el orgullo y la lealtad extrema hacia la propia nación, se había intensificado a niveles peligrosos en varios países europeos. Este fervor patriótico generó rivalidades profundas, especialmente en regiones como los Balcanes, donde diversos grupos étnicos buscaban independencia o mayor influencia política. Por esta razón, los Balcanes eran conocidos como el polvorín de Europa, un área en la que un pequeño incidente podía desencadenar una gran explosión de violencia. Además del nacionalismo, el imperialismo jugó un papel importante. Las potencias europeas competían ferozmente por expandir sus imperios coloniales y acceder a recursos naturales en África, Asia y otras regiones. Esta competencia colonial generó desconfianza y resentimientos entre las naciones, aumentando la tensión internacional. A su vez, el militarismo contribuyó a la atmósfera belicosa. Los países invirtieron enormes cantidades de recursos en la expansión y modernización de sus fuerzas armadas, creando ejércitos numerosos y dotados con tecnología cada vez más avanzada. Esta carrera armamentista produjo una situación en la que cualquier conflicto podía escalar rápidamente a gran escala. Otro factor determinante fueron las alianzas militares. Europa estaba dividida en dos grandes bloques. Por un lado, la Triple Entente, integrada por Francia, Reino Unido y Rusia, y por el otro, las potencias centrales, conformadas principalmente por Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Estas alianzas implicaban que un conflicto local podía involucrar a múltiples países en cuestión de días. El detonante que finalmente encendió la mecha fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono austrohúngaro, ocurrido en Sarajevo en junio de 1914. Este hecho desató una reacción en cadena entre los países, que culminó con la declaración de guerra de unas naciones contra otras, llevando a Europa a una guerra total. La guerra se caracterizó por su extensión y complejidad. Al iniciarse, Alemania intentó implementar un plan rápido para derrotar a Francia antes de que Rusia pudiera movilizarse completamente. Este plan, conocido como el Plan Schlieffen, consistía en invadir Francia atravesando Bélgica, un país neutral, con la esperanza de una victoria rápida. Sin embargo, la resistencia de las fuerzas belgas, junto con la intervención del Reino Unido, frenaron este avance. La guerra de movimientos pronto dio paso a una guerra estática, principalmente en el frente occidental. Así comenzó la guerra de trincheras, un conflicto marcado por la inmovilidad y la terrible condición humana. Las líneas de combate quedaron atrapadas en un estancamiento sangriento, donde las trincheras servían tanto de refugio como de prisión para millones de soldados. La vida en las trincheras era insoportable. Barro, frío extremo, enfermedades, ratas, hambre y la constante amenaza de bombardeos y ataques sorpresivos. Las bajas eran elevadas, pero los avances mínimos. Mientras tanto, en el frente oriental, el conflicto fue más dinámico. Alemania y Austria-Hungría se enfrentaron al ejército ruso en batallas de grandes movimientos y territorios amplios. Sin embargo, en 1917, la Revolución rusa llevó a la caída del régimen zarista y a la salida de Rusia de la guerra mediante el Tratado de Brest-Litovsk. Esto permitió a las potencias centrales concentrar sus esfuerzos en el oeste.
El conflicto no se limitó a Europa. Otras regiones del mundo también fueron escenario de batallas y campañas militares. En el Medio Oriente, por ejemplo, las fuerzas británicas lucharon contra el Imperio Otomano. África y Asia vieron combates relacionados con los territorios coloniales de las potencias europeas. La guerra también afectó profundamente a la población civil. Con millones de hombres en el frente, las mujeres comenzaron a ocupar roles en fábricas, hospitales y servicios esenciales, marcando un cambio social significativo. Las ciudades sufrieron bombardeos y escasez, y la vida cotidiana se transformó radicalmente debido a la movilización total para el esfuerzo bélico. La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra industrializada a gran escala, en la que la tecnología cambió radicalmente el modo de hacer la guerra. Las ametralladoras y la artillería pesada fueron responsables de causar miles de bajas en cuestión de minutos, haciendo que las tácticas militares tradicionales resultaran ineficaces y obsoletas. Una de las armas más temidas y crueles fue el gas venenoso. Usado por primera vez a gran escala en esta guerra, causó un sufrimiento enorme y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Por primera vez, la guerra trajo consigo la posibilidad de una muerte lenta y dolorosa a través de agentes químicos. Además, los tanques hicieron su aparición en el campo de batalla, marcando el inicio de la guerra mecanizada. Estos vehículos blindados abrieron las trincheras y permitieron un avance que hasta entonces parecía imposible. Los aviones también jugaron un papel revolucionario. Al principio se utilizaron para reconocimiento y vigilancia, pero pronto comenzaron los combates aéreos y bombardeos estratégicos, expandiendo el alcance y la dimensión del conflicto. La guerra llegó a su fin en noviembre de 1918, con la rendición de las potencias centrales. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso condiciones muy severas a Alemania, incluyendo la pérdida de territorios, limitaciones militares y reparaciones económicas. Estas medidas sembraron las semillas de resentimiento que, años después, contribuirían al estallido de la Segunda Guerra Mundial. El mapa político de Europa cambió radicalmente. Desaparecieron imperios milenarios, como el austrohúngaro, el otomano, el alemán y el ruso, dando lugar a la creación de nuevas naciones y redefiniendo fronteras. Esta reconfiguración generó tanto esperanza como tensiones futuras. El costo humano fue inmenso. Se estima que alrededor de 17 millones de personas murieron y millones más resultaron heridas o desplazadas. El impacto social fue profundo y duradero. A nivel cultural y social, la guerra aceleró cambios importantes. Las mujeres lograron acceso a nuevos trabajos y derechos, la medicina avanzó rápidamente y la sociedad comenzó a cuestionar la guerra y a buscar formas de evitar futuros conflictos. La Primera Guerra Mundial mostró, con toda crudeza, la capacidad del ser humano para la destrucción, pero también su resiliencia y deseo de reconstrucción. Su legado es un recordatorio constante de la importancia de la diplomacia, el diálogo y la cooperación internacional para prevenir conflictos de esta magnitud. Recordar a quienes vivieron y murieron en este terrible conflicto es un acto de respeto y de aprendizaje. Solo comprendiendo el pasado podemos construir un futuro más justo y pacífico para las próximas generaciones. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de la Gran Guerra, un capítulo fundamental para entender nuestro mundo actual. Si les ha gustado el vídeo no olviden darle un like y suscribirse.